De todas maneras, me faltó decir que yo soy de Venezuela, de la diócesis de San Cristóbal, soy sacerdote diocesano y ahorita enviado por el Papa como misionero de la misericordia. Terminó el año de la misericordia y el Papa nos renovó el contrato. Entonces estamos todavía evangelizando donde nos inviten en el mundo, ¿verdad? Y quiero, hermano Eduardo, yo quiero que se presente su nombre, de dónde es usted, bueno, que se presente usted. ¿Sí? Bueno, es posible que muchos no me conozcan, es posible que otros sí, pues me voy a presentar de todas maneras. Mi nombre es Eduardo Gutiérrez y soy pastor y evangelista cristiano evangélico. Y le doy las gracias a Dios por estar aquí, gracias. Realmente le doy al Señor y para mí es todo un honor venir a compartirles la palabra a ustedes. Porque en realidad el debate no es el asunto que me llama, sino en traer de la palabra de Dios. Le doy las gracias al hermano Luis Toro por haberme invitado a este lugar y le pido a Dios que nos guíe en todo lo que aquí se va a hacer y que todo lo que se haga sea solamente para glorificar su santo y bendito nombre. Bien, ahora, hermano, necesitamos dos árbitros, uno de parte suya y uno de parte mía. No sé si el hermano José hace de árbitro también o ponemos otro árbitro, que viene con usted. Está bien. ¿Él? Bueno, entonces recibamos al primer árbitro, el hermano José. Un aplauso para él. Y a ver, ¿nos hace usted árbitro también? ¿Cómo llama usted? Jorge Martínez. Jorge Martínez, un aplauso para Jorge Martínez. Ah, Oscar. Ah, ya le estoy quitando el nombre al hermano Oscar. Qué pena, qué pena. Perdóneme, hay otra que le haga. El hermano Oscar, ¿en qué consiste el árbitro? A ver, ¿en qué consiste el árbitro? Vamos a dialogar, pero en el diálogo puede ser que a veces se nos olvide que somos cristianos y entonces Dios me libre de yo ponerme a insultar al hermano Eduardo. Ahí está el árbitro, el hermano Oscar. Un momentico. Creo que somos cristianos y no tenemos por qué insultarnos. Hay que exponer las ideas con claridad, pero no debemos insultarnos. O puede ser que el hermano Eduardo se le olvide que es cristiano y me insulte. Entonces usted no puede quedarse callado. Usted tiene que decir, oye, no, a ver, de aquí. Y el árbitro nos va a ayudar en eso. Claro está. Por ejemplo, si yo llego a insultar al hermano Eduardo y él no dice nada, usted tiene que actuar. Porque aquí no es que este anda conmigo y este no. Aquí el árbitro es la justicia y punto. ¿Verdad? Lo que es justo. Ya. ¿Sí captan la idea de los árbitros? Sí. Muy bien, entonces es lo que es justo y punto. Luego, hermano Eduardo, necesito mirar cómo vamos a trabajar. Yo trabajo de dos maneras, podríamos ver otra, pero una manera sería exponer el tema. Usted expone el tema, yo luego que usted termine expongo el tema, o al revés. O un debate, usted me pregunta, yo le respondo, yo le pregunto, usted me responde, y así como a usted le parezca. Le dejo a usted que escoja como quiera. Si quiere exponer el tema, usted lo dice, no hay ningún problema, y si quiere debate, lo hacemos. Sí, prefiero exponer el tema porque así traemos todos los argumentos. En el debate, pregunta y respuesta es más bien una contención lo que se va a dar. Muy bien, Eduardo. Respeto su opinión y la acepto. Quisiera un tiempo, al menos el primer argumento del primer tiempo, que sea mínimo 1 hora. Sí, mínimo 1 hora. ¿Cierto? Para ¿Cierto? que quede todo y ya después entonces contrarrefutamos. O sea, creo que ya le capté. Cuando le mandé el mensaje por YouTube, le decía que me gustaría que presentara su iglesia y yo presento la Iglesia Católica. Y entonces tendríamos que tomar también un tiempo ahí. ¿Cuánto tiempo lleva para la presentación de su iglesia? Más o menos, ¿cuánto nos podíamos dar?
El tiempo que usted dé, el tiempo que le dé yo, más o menos cuánto podría ser. Pues yo creo que en 5 minutos. No sé. 5 minutos. Pero, ¿y qué tal si lo hacemos media hora? Media hora presentando la iglesia. ¿Sí le parece? Sí, empieza usted. Empiezo yo. Entonces, yo empiezo el tema de la iglesia, media hora expongo. Luego expone usted. Tiene media hora, puede hacerlo en 5 minutos. Puede hacerlo en 10 minutos, puede hacerlo en 25 minutos, en 29 minutos o en media hora. Lo que no puede hacerlo es en 31 minutos. Está bien. Y para eso están los árbitros, ¿sí? ¿Tiene reloj? Sí. Y usted también, ¿verdad? Sí. Bueno. Ahora, bien, yo comienzo, hermano Eduardo, yo comienzo en el tema de la iglesia. Y entonces, ya en el tema que viene del diezmo, entonces comienza usted. Muy bien. ¿Listo? Vamos a... No. Media hora yo, media hora él. Luego hay porque yo voy a presentar de dónde vengo mi iglesia y todo, y él va a presentar su iglesia. Listo. Después ahí hacemos un corte, no un corte así de ir a comer, no, eso no. Sino dejamos un tema y comenzamos el tema que venimos. En realidad este no es un tema como tal, esto es presentarnos de dónde venimos, ¿sí? ¿A qué iglesia pertenecemos? Porque no sé qué iglesia pertenece él, quién la fundó, cuándo la fundó, cómo es que existe esa iglesia, y necesitamos saber de dónde viene. Y luego viene el diezmo, que es el tema que tocamos, ciertamente que quedamos, ¿verdad? El diezmo. De ahí en el diezmo, ya 1 hora dice el hermano, ¿sí? El diezmo. Para el diezmo sí 1 hora. 1 hora cada uno. 1 hora cada uno para el diezmo. Luego entonces, si quieren, podemos tener un segundo tiempo más corto para contrarrefutar los argumentos. Póngase el micrófono, sí, que dice que... Luego, entonces, que tengamos 1 hora cada uno, podemos tener un tiempo, puede ser más corto para contrarrefutar los argumentos, porque si no yo no voy a poder refutar lo que él diga. Él va a poder refutar lo que yo diga, o que va detrás de mí, pero yo no voy a poder refutar lo que él diga, así que necesito un segundo tiempo para entonces... Disculpe, hermano Eduardo, ¿y ese segundo tiempo podría ser que usted hable, exponga su idea y luego intervenga yo? Claro, usted tiene listo. Otro segundo tiempo, es igual, listo, parejo, listo. es parejo. Está bien, me parece bien. Excelente. Media hora yo pienso que Muy está bien. bien, 45 minutos. Vamos entonces a comenzar, árbitros, el tiempo, entre los lectores, a mí, por ejemplo, ahí si quiere, como usted no va a utilizar el micrófono mientras yo hable, présteme, por favor, para ponérselo a los lectores. ¿Tiene micrófono ahí? Perdón, no lo había visto. Si usted también nos ayuda con la lectura, para hacerlo más rápido, si de repente doy la cita y ella no la encuentra, usted la encuentra, la lee. ¿De acuerdo? Comenzamos, árbitro, ustedes me dan la orden y cuando ustedes digan ya, yo comienzo. Ya, pues. Bueno, hermano, vengo a presentarle el tema de la iglesia. ¿Por qué? No como tal el tema de la iglesia, vengo a presentarle la iglesia que yo pertenezco. Yo pertenezco a la iglesia católica. Y pertenezco a la iglesia católica porque según las escrituras, Jesucristo fundó una iglesia y está escrito en Mateo 16:18, que pueden buscarlo, a ver, los ayudantes. Mateo 16:18, Jesucristo funda una iglesia. Y esto es claro. Si Jesucristo funda una iglesia, esa iglesia tiene que existir a lo largo de toda la historia. A lo largo de toda la historia debe existir esa iglesia. Y tenemos constancia, tanto en la Biblia como en la historia, que la iglesia católica es la que fundó Jesucristo. Mientras encuentran la cita, ustedes verán cómo podemos demostrar en el año 100, en el año 200, en el año 300, en el año 500, en el año 1000, qué papa existía, qué dijo, qué escribió, qué hizo. Incluso historias de papas que no se portaron muy bien. Y eso está en la historia, eso no se ha borrado, eso está en la historia. Entonces, la iglesia ha tenido toda la historia, y la historia es lo que ha sucedido en la humanidad. Eso está escrito. Y esa iglesia católica la funda Jesucristo en Mateo 16:18, léalo.
Y yo a mi vez te digo, Préndalo, ¿está prendido? ¿No suena o qué? A ver. y yo a mi vez te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Aquí vemos entonces que Jesucristo sí tiene una iglesia porque habla en singular. Mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Que significa la iglesia mía de yo. Y aquí nos da una característica. La funda en la persona de Pedro. Tú eres Pedro. Si recordamos en Juan capítulo 1 versículo 42, Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón. Y Jesucristo, a propósito, le cambió el nombre. Cuando se encuentra con Pedro por primera vez, en San Juan capítulo 1, versículo 42, lo encuentra, le dice, tú te llamas Simón, y en castellano, se lo traduzco en castellano, y yo te voy a colocar el nombre de piedra. ¿Con qué finalidad? Ahí en el momento Pedro no entendió por qué le cambió el nombre. Ponga cuidado. Juan 1:42. A ver, ¿ya lo encontró? Si lo encontró el hermano, por favor, léalo. Sí. Dice, y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo, tú eres Simón. Escuche. Pedro no se llamaba Pedro. Pedro se llamaba Simón. Siga. Hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro, piedra. Entonces, Pedro viene de piedra. Y Pedro no se llamaba piedra, Pedro se llamaba Simón. Simón, que era algo así, dicen los que estudian esas cosas, dicen que era algo así, que venía como de algo, ¿cómo es? De lo que es doblengue, ¿cómo es? Blandengue, gracias por la palabra, gracias. Y Jesús le dice, ahora yo te digo que tú eres Pedro, piedra. Entonces ya descubrimos que el que se llama Pedro no es Jesús. El que se llama Pedro es Simón. Jesús se lo cambió. Ahora en Mateo 16:18 le dice, yo te digo que tú eres Pedro, o sea, piedra. Y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces no es verdad que Jesucristo volteó el dedo y dijo a Pedro, le dijo, tú eres Pedro. Y míreme bien, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. No, bien le había cambiado el nombre a Pedro, con una finalidad de que fuera piedra dentro de la iglesia. ¿Y le va a quitar el puesto a Jesucristo Pedro? No, Efesios capítulo 2, versículo 20. Jesús es piedra angular, Pedro es piedra y usted y yo somos piedritas. Sí, porque en aquel tiempo la mayoría de construcciones era de piedra. Y ustedes lo verán en Efesios capítulo 2, versículo 20 en adelante. Como San Pablo dice que no hay problema. Léalo, hermano, o alguien que lo encuentre. Léalo. Dice, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Edificado sobre el fundamento. El fundamento de las bases. Las bases. Las bases eran de piedra, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Siga. Siendo la principal piedra de ángulo Jesucristo mismo. La principal piedra del ángulo es Jesucristo, pero los apóstoles no dejan de ser el fundamento. La base no la dejan de ser. No le quita el puesto a Cristo. Cristo es la piedra angular del ángulo, la principal piedra del ángulo. Pero los apóstoles son base, son piedra, fundamento. Y luego nosotros también somos piedritas. Sígala adelante para que se dé cuenta que también nosotros somos piedritas. Dale. ¿El 21? Sí. En quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Siga. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Nosotros también estamos allí, ya vamos como llegando al techo, ¿no? Pero ya somos edificados en ese templo que lo está mostrando. Entonces, no le quita el puesto. Ahora bien, cuando viene San Pablo no conocía a Jesucristo ni conocía la iglesia de Jesucristo. En 1 de Corintios capítulo 5, versículo 8, nos narra San Pablo
la estrellada que él se llevó por no conocer a Cristo, por no conocer la iglesia. Ustedes recuerdan cuando se estrelló San Pedro, en Hechos de los Apóstoles capítulo 9, cuando iba camino de Damasco. Se estrella. Cuando Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? ¿Quién eres tú? Yo soy Jesús, ¿a quien tú persigues? Entonces, él perseguía no a Cristo, él perseguía a la iglesia de Jesucristo. Y mire cómo lo narra él en 1 Corintios, capítulo 15, versículo 8. 1 Corintios, capítulo 15, Versículo 8. versículo 8. Y en último término, se me apareció también a mí, que soy como un aborto. Siga. Pues yo soy el último de los apóstoles. Mire, se considera un aborto, se considera el último de los apóstoles. Siga. Indigno del nombre de apóstol. Se dice que no es digno de llamarse apóstol y da una explicación por qué. Dale. Dale. Por haber perseguido a la iglesia de Dios. Ahí está. San Pablo dice, soy un aborto, indigno de ser apóstol, soy el último de los apóstoles, y da una explicación por qué. ¿Qué pecado ha cometido? Perseguir la iglesia. Perseguir la iglesia de Dios. Habla en singular, no habla en plural. Y dice San Pablo que Dios tiene una iglesia. No dice que tiene 2, ni 3, ni 4, tiene una. Entonces, si Dios tiene una iglesia, al saber que Dios tiene una iglesia, que es la que Cristo fundó, entonces a nosotros nos interesa saber cuál es esa iglesia. ¿Cuál es esa iglesia a lo largo de la historia? Ya miramos que para nosotros es la iglesia católica, y le voy a dar algunos datos por qué. Cristo la funda en la persona de Pedro. Segundo, cuando Mateo capítulo 10, versículo 1, viene a recordar quiénes eran los apóstoles donde Cristo fundó la iglesia, él va a dar una jerarquía dentro de la iglesia. Y va a mostrar que dentro de la iglesia de Jesucristo, en lo que Jesucristo llamó, hay una persona que está en primer lugar en la iglesia. Y ese es precisamente Pedro. Pongan cuidado, uno que lo lea, porque lo encontró. Versículo 1. ¿no? Sí. Y llamando a los 12 discípulos, les dio el poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Siga. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, a quien llamó después Pedro. y su hermano Andrés, No hay segundo, ahora hay nomás un primero, no hay segundo, no hay tercero, no hay cuarto, no hay quinto, solamente hay un primero. Y no podemos decir que Pedro es el primero porque lo llamó de primero, porque ya leímos a Juan 1:42 que llamó primero a Andrés, y Andrés fue y buscó a su hermano Pedro, y entonces se lo presentó. Entonces no estamos diciendo que es el primero porque Jesús encontró a Pedro de primero, no, es el primero en la iglesia. Cuando dice, y estos son los 12, en primer lugar, Pedro. Entonces observe que sí hay un primer lugar dentro de la iglesia para una persona. Y después nombra a los otros apóstoles, pero no dice que están en primer lugar. Los nombra enseguida después de Pedro. ¿Por qué? Porque Jesucristo mismo, allá en San Lucas capítulo 22, versículo 31, San Lucas 22, 31, va a mostrarle a los apóstoles que Pedro está en primer lugar que los demás. Y le va a mostrar que Pedro tiene un encargo distinto a los demás apóstoles. Y eso existe dentro de la iglesia. Y es la explicación por qué dentro de la iglesia católica existe el Papa. Que a veces nos pregunta dónde aparece la palabra Papa. No la busquen porque no la va a encontrar. Pero sí van a encontrar que dentro de los apóstoles había un jefe dentro de la iglesia. Y cuando Jesús lo nombra jefe de la iglesia, ¿y cuál es la misión que le da? Y a ese nosotros llamamos papá, jefe, papa, como usted lo quiera llamar. Dale, Lucas 22, 31. Simón, Simón, mira que Satanás ha solicitado el poder sacudirlos como trigo. Sacudirlos. Observe que hay un plural. Estaba reunido con los apóstoles y le dijo a Pedro en particular, Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido permiso para zarandearlos a ustedes como se hace con el trigo. A ustedes significa los apóstoles que están ahí y a Pedro. Pero miren, tomen la foto cuando Jesús tiene preferencia por Pedro y lo nombra por encima de los otros apóstoles. Pongan cuidado.
Pero yo he rogado por ti. Ahí, tomen la foto. Tácata. Yo he rogado por ti. Observe por qué no por los otros 11. ¿Por qué solo por Pedro? Es de preguntarnos, ¿por qué por Pedro? Con razón Mateo dice, en primer lugar, Pedro. Entonces en la iglesia de Jesucristo, Pedro está en primer lugar. ¿Y qué misión le da a Pedro? Ponga cuidado. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no desfallezca. Y tú, cuando hayas vuelto... Escuche la tarea. Y tú, cuando hayas vuelto, confirma a tus hermanos. Esa es la tarea del Papa. Confirma a tus hermanos. El diablo lo puede zarandear a ellos, pero yo he rogado por ti y te doy la tarea. Debe fortalecer, confirmar a tus hermanos. Esa es una tarea de Pedro. Jesús entonces escoge dentro de los apóstoles a uno que sea jefe. No solamente de los laicos, sino también de los apóstoles, de la jerarquía que Jesús había dejado. Y cuando le da otra muestra a los apóstoles de que Pedro tiene autoridad, en Juan 21:15. En Juan 21:15, Jesús le muestra a los apóstoles, a los apóstoles, le muestra que Pedro tiene autoridad sobre ellos, para que ellos, cuando Jesús no esté, no se vayan contra Pedro, sino que respeten a Pedro. Juan, capítulo 20, Juan 21:15. Juan 21:15. Léalo, hermano, ¿lo tiene ahí? Después de haber comido, dice Jesús a Simón Pedro. A Simón Pedro, habían comido todos los apóstoles. Dice Jesús solamente a Simón Pedro. Ojo. Simón de Juan, ¿me amas más que a todo? Le dice a él. Simón de Juan, ¿me amas más que estos? ¿Me aman más que estos? Estos son los 11 que están ahí con él y los otros que estaban allí. ¿Me aman más que estos? Observe que le estaba pidiendo a San Pedro, delante de los apóstoles, que si le ama más que estos. Y escuche la respuesta de Pedro. Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis corderos. Tomen la foto ahí. Apacienta mis corderos. A Pedro le dio la autoridad de apacentar a los otros apóstoles, a quienes llamó corderos. Eso lo enseña la Iglesia Católica. Y le dijo, yo he rogado por ti, tú tienes que fortalecer a tus hermanos. Por eso lo nombró en primer lugar. Por eso le cambió el nombre de Pedro. Era Simón. Por eso le dijo, tú eres piedra, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Entonces ya vemos que dentro de la iglesia Jesucristo nombra un pastor de toda la iglesia. Primero de los apóstoles. Ahora pongo cuidado de las demás ovejas. Pongo cuidado. Dale. Vuelve a decirle por segunda vez, Simón de Juan, ¿me amas? Le dice él, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis ovejas. Ahora lo mandó a pastorear, no los corderos que eran los apóstoles, ahora las ovejas. Estos que estaban aquí primero, y después ya abrió el compás. Lo manda a pastorear las ovejas. Pero ojo, observen lo que dice otra vez, lo último. Le dice por tercera vez, Simón de Juan, ¿me quieres? Se entristeció Pedro de lo que le preguntase por tercera vez, ¿me quieres? Y le dijo, Señor, tú sabes todo, tú sabes que te quiero. Pongan la lupa aquí. Le dice Jesús, apacienta mis ovejas. Apacienta mis. Centren la atención en esa palabrita pequeñita. Mis. O sea, que Pedro va a apacentar un grupo de ovejas. Un grupo exquisito, especial de ovejas, las de Cristo. Mis. Las que no son de Cristo no las apacienta Pedro. Tienen otros pastores. Pero la que es de Cristo, la apacienta Pedro. ¿Por qué yo tengo que estar en la iglesia de Pedro? Porque ese es el pastor original, verdadero y único, que Cristo dejó dentro de la iglesia, para pastorear las ovejas de Jesucristo. Ahora, hay otros rebaños y hay otros pastores, pero el rebaño de Cristo, característica por 3 veces, ¿por qué por 3 veces? Para que quede muy claro que las ovejas de Jesucristo, ustedes y yo las vamos a reconocer porque estarán sometidas al pastor que es Pedro.
Es por eso que la Iglesia Católica es la de Cristo. Hay otra característica. ¿Por qué esa iglesia es la de Jesucristo? Observen ustedes que sobre esa iglesia vino el Espíritu Santo el día de Pentecostés, en el capítulo 2. Pero antes del capítulo 2 estaban reunidos en la oración. En el capítulo 1, versículo 14, están reunidos. Ustedes verán, están todos los apóstoles reunidos. Pero vamos a leerlo desde el 13, donde están todos reunidos para la espera de Pentecostés, en oración, y ustedes van a ver que esa iglesia de Jesucristo, sobre la que vino el Espíritu Santo, que todos dicen que es la iglesia, cualquier iglesia, usted le pregunta, cualquier nominación, la iglesia suya, no, la mía es la de Cristo. El día de Pentecostés vino el Espíritu Santo sobre mi iglesia. Bueno, aquí hay una característica especial, o dos, para ver que era la iglesia católica. Dale. Hechos 1, 14, del 13, sí, léalo desde el 13. Sí, léalo, mamita, léalo. Es que el tiempo se me va. Y cuando llegaron, subieron al piso superior, donde vivían Pedro y Juan. Pedro. Observe que Pedro siempre va en primer. Nadie le quita el puesto a Pedro. Usted va a ver que San Lucas, que San Marcos, que San Mateo, que incluso los Hechos de los Apóstoles, siempre va a nombrar a Pedro en primer lugar. Pedro. Aquí entonces tomen la primera foto. Estaban reunidos y estaba en primer lugar Pedro, pastorea, Entonces Pedro asume el papel de pastor, va a pastorear las ovejas de Jesucristo. Pedro da los nombres, ahí, siga. Santiago y Andrés. Y ahí ustedes saben el nombre de los apóstoles. Pasa el versículo 14, que aquí vamos a tomar otra foto de lo que es la iglesia de Jesucristo, porque creemos que es la iglesia católica. Dale. Todos ellos perseveraban en la oración. Todos ellos perseveraban en la oración, pilas para tomar la foto. Con un espíritu mismo. Ajá. Y en compañía de algunas mujeres. Y pila, la cámara lista. Y de María, la madre de Jesús. Tácata, tomemos la foto. Ahí está la iglesia de Jesucristo. Y observen algo, que esa María, la madre de Jesús, no es cualquier mujer. Vuelva a leer el versículo 14 para que ustedes observen con lupa que no es cualquier mujer. Obsérvelo. Todos ellos perseveraban en la oración. Ajá, escuchen esto. Con un mismo espíritu. Ahora subrayen esto. En compañía de algunas mujeres. Deténgase ahí. En compañía de algunas mujeres. Si María fuera una mujer cualquiera, no la nombrarían aparte, porque aquí está el saco donde agarraron a todas las mujeres que no son importantes dentro de la iglesia, no tienen una importancia resaltante, y las metieron en un solo saco. Pero no podían meter a María, la madre del Señor, por ser la madre del Señor, no la podían meter en el mismo saco de todas las mujeres. Es más, esas mujeres ni siquiera da el nombre, en compañía de algunas mujeres. Pero hay una mujer importante en la iglesia de Jesucristo, donde está Pedro como pastor y donde viene el Espíritu Santo. Y esa mujer necesita ser excluida de las demás mujeres por su importancia. Por eso dentro de la iglesia católica le dan esa importancia. ¿De algunas mujeres? Repítalo. Y de María. No, repítalo. Y en compañía de algunas mujeres. Y de María, la madre de Jesús. Ahí está. Observe, de María, no la panadera. Aquí dice por qué ella es importante. Por ser la madre. Por eso la sacan del saco donde están las demás mujeres. Porque es la madre de Jesús. Observen entonces que esa es la iglesia de Jesucristo. ¿Qué pasa? ¿Por qué las otras iglesias no tienen a María? ¿Por qué no tienen a Pedro, que es el pastor de la iglesia? Observen esto. Debe haber algo extraño. Si Jesucristo dejó esto dentro de la iglesia, ¿por qué no? Ahora, ¿es importante esa iglesia de Jesucristo? ¿Es importante o no es importante? Para San Pablo es importante. ¿Cómo sabemos que es importante para San Pablo? Por ejemplo, Colosenses capítulo 1, versículo 18. ¿Qué es la iglesia para Pablo? Colosenses 1, 18. Para que vean ustedes la importancia de la iglesia para Pablo.
Y Pablo, ojo, recuerde que Pablo venía de otra religión. Venía de otra religión. Y Pablo no dijo cualquier religión salva. Venía de una religión donde adoraban al Dios verdadero. Venía de una religión donde Pablo era conocedor de las Sagradas Escrituras más que cualquier hombre, pues era criado a los pies de Gamaliel, como dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 22, versículo 1 en adelante. Criado a los pies de Gamaliel, no era cualquier tonto, era un conocedor de las Sagradas Escrituras. Entonces, si era un conocedor de las Sagradas Escrituras, ¿por qué Pablo se integra a esta iglesia y dice que es la iglesia? Observe, Colosenses 1, 18. Él es también la cabeza del cuerpo de la iglesia. Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Observe, si la iglesia no es importante, como muchas personas dicen, ¿por qué Pablo dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo? No podemos decir el cuerpo no, la cabeza sí. Yo me caso con la cabeza de mi esposa, le quito el cuerpo y lo boto. Eso no puede ser. Si para Pablo la iglesia es cabeza y cuerpo, perdón, Cristo es cabeza y cuerpo. Cristo es la cabeza, la iglesia es su cuerpo. Entonces la iglesia es importante. La iglesia es importante. Ahora bien, observe algo. Esa iglesia no es como muchas personas dicen, la iglesia soy yo. No, en ninguna parte de la Biblia dice que la iglesia soy yo. Le voy a mostrar que dice que yo no soy la iglesia, que yo soy parte de la iglesia. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Recuerden que es la iglesia para Pablo, el cuerpo de Cristo. Ahora van a escuchar ustedes a Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Si es el cuerpo de Cristo, ¿yo debo estar en ese cuerpo o no debo estar en ese cuerpo? Ponga cuidado. ¿Y cómo voy a entrar yo a formar parte de ese cuerpo? Dale. Con la alegría de la esperanza, constantes en la... Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 12. Primera de Corintios 12, 12. ¿Lo tiene usted, hermano? Lea. Escúchelo. Porque así como el cuerpo es uno. Así como el cuerpo es uno. ¿Recuerde que es la iglesia? El cuerpo de Cristo, ¿verdad? Ajá. Así como el cuerpo es uno. Y tiene muchos miembros. Observe. El cuerpo tiene muchos miembros. El cuerpo no es un solo miembro. Yo no puedo ser la iglesia. La iglesia es el cuerpo. Yo no puedo decir, yo soy la iglesia. No. El cuerpo tiene muchos miembros. Es más, la palabra iglesia significa asamblea. Yo no soy iglesia, porque yo no soy asamblea. Para que haya asamblea tiene que haber varios. Entonces, yo no puedo decir, yo soy la iglesia. Yo no soy la asamblea. Tiene que haber varias personas. Repítalo de nuevo y sigue. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Así también es Cristo. ¿Ve? Siga. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en el cuerpo, sean judíos o griegos. No. Otra vez. Y léamelo despacio. 12. El último que leyó. 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. En un cuerpo. Fuimos todos bautizados en un cuerpo. Entonces aquí dice la Biblia que cuando yo me bautizo, comienzo a formar parte de un cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y ese cuerpo de Cristo es la iglesia. Y yo no puedo decir que yo soy la iglesia. No, yo soy parte de la iglesia. Ahora observen la importancia que Pablo le da a la iglesia. ¿Le da importancia a la iglesia? Sí. Efesios capítulo 1, versículo 22. ¿Es importante la iglesia para Pablo? Sí. Y si es para Pablo importante y Pablo lo dejó como palabra de Dios, pues también tiene que ser importante para nosotros. Efesios 1, 22, léalo. Sometió todo bajo sus pies y lo constituyó cabeza suprema de la iglesia. Iglesia en singular. Una. Hay una iglesia y Cristo es la cabeza. Y escuche, la constituyó cabeza suprema de la iglesia. Y observe qué es la iglesia para Pablo. Paren la oreja. Que es su cuerpo. Es su cuerpo, primero. La iglesia es el cuerpo de Cristo. Entonces sí es importante. Pero si todavía eso no le dice nada, pongan la lupa. ¿Qué más es la iglesia? La plenitud del que llena todo en todo. La iglesia es la plenitud del que lo llena todo en todo. En castellano, Dios. La plenitud de Dios está en la iglesia, según dice San Pablo. Y ahora, en Efesios capítulo 3, versículo 10, si todavía no vemos la importancia de la iglesia,
Efesios 3:10 dice que esa iglesia es tan importante que escuchen lo que dice. Que vamos a encontrar en ella. Vamos a encontrar algo, la vamos a ver, dale. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Mediante la iglesia. ¿Qué es lo que vamos a ver mediante la iglesia? Repítalo otra vez. Dios está ahora manifestado. No, otra vez. 10, Desde versículo 10. Ok. Para que la multiforme sabiduría de Dios. ¿Escucharon? La multiforme, en castellano significa las muchas formas de la sabiduría de Dios. No una forma, porque la mayoría de iglesias o denominaciones tienen una forma, dos formas de la sabiduría de Dios. Pero las muchas formas de la sabiduría de Dios, ¿la vamos a encontrar? Léalo otra vez, para que la multiforme. Para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora manifestada a los principados y a las potestades en los cielos mediante la iglesia. Mediante la iglesia. ¿Y por qué mediante la iglesia? Efesios 3:20, escúchelo. ¿Por qué la iglesia es importante? ¿Por qué creemos que tenemos que estar dentro de la iglesia y no en cualquier iglesia, y en la iglesia de Jesucristo? Escuchemos. A aquel que tiene poder para realizar todas las cosas incomparablemente mejor de lo que podemos pedir o pensar. Ese es Dios. Ajá. Conforme al que actúa en nosotros. Ajá. A él la gloria a Dios, en la iglesia. a Dios. A él. La gloria en la iglesia y en Cristo Mami, mire, Jesús. lo que pasa es que usted es muy rápido. Disculpe. Tiene un minuto, disculpe. ¿Un minuto? Sí. Listo. A ver, rápido. Ahí. Ok. De vuelta No. desde el 20. A él. Ok. A él la gloria A en la él iglesia. la gloria En la iglesia. en la iglesia. Si es importante la iglesia, para darle la gloria a Dios. Siga. Y en Cristo Jesús. No podemos decir a Dios la gloria en Cristo Jesús, en la iglesia no. Pablo une cuerpo y cabeza. Siga. Por todas las generaciones y todos los tiempos. Amén. Amén. Amén significa así es y así será por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gloria a Dios. Bueno, primeramente pido disculpas porque cuando el hermano Luis me dijo de presentar la iglesia, no entendía que era hacer una disertación sobre cada una de las dos iglesias. Literalmente él hizo apología de la fe en esta disertación. Bueno, vamos a comenzar diciendo que yo apoyo casi todo lo que él dijo. Casi todo. No todo, casi todo. Porque muchas cosas de las que él dijo es el énfasis de la importancia que tiene la iglesia, la cual nosotros los cristianos evangélicos estamos 100% de acuerdo. Cuando hacemos apología de la fe, no podemos tomar los versos que hay en la Escritura que exaltan la iglesia como que exaltan nuestra iglesia, porque no es igual. Si en lugar de estar ahora en una iglesia católica estuviéramos en una iglesia evangélica, todo lo que él dijera, los evangélicos iban a decir amén. ¿Cuántos me están entendiendo? Entonces, vamos a partir de ese punto. Todo lo que él dijo sobre la importancia de la iglesia, no apoya absolutamente para nada que la iglesia sea católica o sea evangélica. Ojo, no me apoya a mí ni lo apoya a él. Apoya a la iglesia. Ahora, nosotros estamos, vamos a decir que discerniendo de qué iglesia está hablando el Señor. Y ahí entonces donde entra nuestra opinión de la fe, es decir, lo que nosotros creemos. Así que eso quiero que quede claro. Bien, vamos a ir directamente a los pasajes que él dio, porque están muy interesantes esos pasajes. Vamos a ir primero a Efesios capítulo 2, verso 20. Y si me equivoco... Hermano Eduardo, la idea era presentar la iglesia. Sí. Y si usted, hermano Eduardo, escúcheme algo, hermano Eduardo, perdone, quítele el tiempo réstele el tiempo sí, póngalo, hermano Eduardo. Y si usted, por ejemplo, quiere hacer una aclaratoria a lo que yo dije, se permite al final. Y entonces yo también podemos dialogar. Claro. Pero la idea que quedamos, explicar. hermano Eduardo, era que yo exponía y usted exponía. Yo quedamos sé. claro
y quedó grabado en la cámara. Yo sé. Voy a explicar por qué estaba diciendo todo lo que estaba explicando. Cuando el hermano Luis habló literalmente de que la única iglesia era la iglesia católica. No estaba presentando su iglesia, estaba defendiendo su iglesia. Es decir, no es lo mismo presentar la iglesia que defender la iglesia. Porque si él dice que la única iglesia que existe es la iglesia católica, donde está María, exacto, pero ¿dónde está María? Él dice, él está poniendo ejemplos de la Escritura, donde literalmente dice la Escritura, habla de María la Escritura, habla del primado de Pedro la Escritura, entonces le está diciendo que solamente en la iglesia donde está María y donde está Pedro es la iglesia de Cristo. Entonces ya no está, bien, ustedes dicen amén, pero ya no se está presentando, sino que está defendiendo. Y no es lo mismo, presentar es esto, presentar es yo soy sacerdote de la iglesia católica, apostólica, eso es presentar. Ahora, defender es otra cosa muy distinta y muy diferente. Yo voy a presentar la mía. Perdón, hermano Eduardo. No voy a hacer lo que iba a hacer y iba a demostrar. Sí, perdón, hermano Eduardo. Yo sé que usted tiene la inquietud de decir algo que no, ciertamente no está de acuerdo con la posición que yo hice. Eso es valedero. Y usted al final, de que usted ponga, usted puede decirlo. Pero lo que yo quiero es que usted observe que la gente, tanto por internet como los presentes, están esperando que usted, como yo dice, fundamentado en las Sagradas Escrituras, usted demuestre que su iglesia viene de Jesucristo por esto y por esto. Y ellos van a observar y van a decir, más nada. Bien, yo lo voy a demostrar. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 20. Porque yo voy entonces a demostrar que mi fe es de la cual habla la Escritura. La fe es la iglesia. Permiso. Ve. Tenemos que respetar el tiempo del Señor. No lo interrumpa, que nosotros no interrumpimos al Padre. Muy bien. Por favor. Parece que el árbitro aquí es ella. Muy bien, así es. Un aplauso para ella. Muy bien. Así es. Eso le toca a los árbitros. Bien, yo voy a presentar mi iglesia. Ya todos saben que soy cristiano evangélico. Ahora, ¿por qué lo soy? Primeramente soy cristiano evangélico porque literalmente no creo en el fundamento de Pedro, sino en el de los apóstoles. Vamos a Efesios capítulo 2, verso 20. Y ya no voy a refutar lo que dijo el hermano Luis Toro. Pero en los mismos versos que él dio, habla de nuestra iglesia. Vamos a Efesios 2, 20. Dice la Escritura, edificados sobre el fundamento, ojo, no dice de Pedro, dice de los apóstoles. Así que tírenle foto. Mi iglesia, la iglesia cristiana evangélica, cree en el fundamento de los apóstoles, no en el fundamento de Pedro. Vamos a ir a Marcos 3, 16 y 17. Porque es necesario que ustedes entiendan en qué creemos. Porque es nuestra iglesia y por qué creemos. Marcos capítulo 3, versos 16 y 17. Bien, dice la Escritura, a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Es sabido por todos que en la iglesia cristiana evangélica no se le da una primacía a Pedro. Ahora, ¿por qué no lo hacemos? Y estoy presentando mi iglesia. Bien, en el verso 17 dice a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno. Si nosotros en la iglesia cristiana evangélica entendemos que si se toma en cuenta el sobrenombre que Cristo le puso a Pedro, también se tiene que tomar en cuenta el sobrenombre que Cristo le puso a los hermanos, es decir, hijos del trueno. Entonces, nosotros no creemos en hijos del trueno. Por lo tanto, en nuestra iglesia cristiana evangélica tampoco creemos en la primacía de Pedro, porque no fue al único que le cambió el nombre. Eso es lo que creemos en nuestra iglesia cristiana evangélica. Bien, si vamos al verso
23, nuestra iglesia cristiana evangélica tampoco creemos en la primacía de Pedro, porque Jesús no solo le dijo a Pedro que él era una piedra, sino también que en el verso 23 dice, gloria sea el Señor, a ver, Mateos, vamos a Mateos capítulo 16, Mateos capítulo 16, verso 23. Bien, vamos a leer el 22 y el 23 para que ustedes entiendan por qué creemos que la iglesia evangélica es la iglesia de Cristo. Bien, dice la Escritura, entonces Pedro tomándolo aparte comenzó a reconvenirle diciendo, Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Pedro le estaba evitando que el Señor fuese a la cruz a morir por todos nosotros y por todos los que nos están viendo ahora en vivo. Amén. Ahora dice en el 23, pero él volviéndose dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, que me eres piedra de tropiezo. Si tomamos en cuenta las palabras que Cristo le profirió a Pedro, no solo lo llamó piedra, sino que lo llamó diablo. Entonces, en la iglesia cristiana evangélica, no tomamos en cuenta las palabras que Jesús le dijo a Pedro, porque las tuviéramos que tomar todas, no las que nos convinieran. Creo que me están entendiendo. No. Bien. Qué bueno que no lo están haciendo. Eso va a hacer que luego entonces ustedes se sienten en sus casas y entonces lean todos estos pasajes. Bien, si vamos a Mateo capítulo 10, verso 2. Mateo 10, 2. Bien, dice la Escritura, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano. En la iglesia cristiana evangélica no creemos en la primacía de Pedro. ¿Por qué razón no creemos en ella? Porque si creemos en el orden cronológico que Cristo dio a los apóstoles, no solo debemos de creer en el orden del primero, sino que también todos los demás deben de tener un orden de importancia. Porque cuando ordenamos las cosas en orden cronológico, en orden numérico, no solo el primero vale, el número 1 vale, sino que también valen los números que vienen detrás. Entonces, en la iglesia nuestra no creemos que esto sea un fundamento sostenible para creer en la primacía de Pedro. Por eso nos llamamos cristianos evangélicos. Creemos en el fundamento de todos los apóstoles. Porque el Señor dijo que el mayor iba a ser el servidor de todos. Es decir, la predicación del Señor siempre fue vernos todos por igual. Inclusive, cada vez que había discusiones entre quién sería el mayor, Jesús nunca se viró y les dijo, cállense, porque el mayor es Pedro. Él no lo dijo. Él lo que dijo fue que el mayor será el servidor de todos. Entonces, literalmente, en nuestra iglesia cristiana evangélica, nos fundamentamos en Cristo, es nuestra piedra, es nuestro fundamento, y arriba de Cristo el fundamento de todos los apóstoles. Por lo demás, estamos completamente de acuerdo en todo lo que dijo el hermano Luis Toro sobre la importancia, sobre el poder, sobre la primacía que tiene la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque estamos de acuerdo que es su cuerpo. Esa es la presentación de mi iglesia. Ya he terminado. Bien. Ahora, a ver, es que no hay opción a pregunta porque es él y yo. La idea es que él me pregunte a mí, yo le pregunto a él, y ustedes, pues, porque si no, imagínense, todos van a preguntar, no salimos de aquí. Dijimos que ya terminó la presentación, vamos a pasar entonces ya al tema del debate. Fue lo que acordamos al principio. Ajá. Voy yo entonces primero. ¿Quiere hablar algo más de la iglesia? No, tranquilo, ya creo que todo está dicho. Usted me dice, hermano, mire, es que la cuestión es que usted me dice que después del diezmo, como usted va a hablar de primero, usted tiene derecho a que le dé chance de
Claro, y acordamos O sea que usted entonces después tiene estoy- otro tiempo. Entonces si yo estoy de primero en la iglesia, quiere decir que también tengo derecho a un segundo tiempo, ¿verdad? Claro, lo acordamos. Es ¿Sí? decir, O sea que tengo tiempo. ahora voy yo, después va usted, ahora voy yo y después No, va no, usted. a ver, o sea, recuerde que usted me dijo que en el segundo yo iba a hablar, usted iba a hablar del diezmo primero y después yo. Pero como usted iba a hablar de primero y no podía defenderse, entonces tenía que dejarle un tiempo, ¿verdad que sí? En este caso yo hablé de primero y no me dio chance de defenderme. Entonces, ¿hay opción a que yo pueda ahorita hablar algo? No fue lo que acordamos. No, está bien, no fue lo que acordamos. Lo No, que acordamos No fue lo al que acordamos, principio. ciertamente, no fue lo que acordamos. Por eso le estoy preguntando que si es justo o no es justo, porque a usted sí, porque en este momento... Yo creo, usted tuvo medio, como dijimos, el tema no es debatir sobre la iglesia, usted mismo lo dijo, me paró, quitó el tiempo. Perfecto. Y yo Solo era una pregunta. Yo hubiese Solo era una refutado pregunta. con mucha Bueno, más fuerza, créame. era una Así pregunta. que yo me retracté. Está bien, y solamente... fui más suave y Perfecto. simplemente di algunos elementos. Solamente era una pregunta. Sí. No le voy a... Pero solamente debo decirle que me gustaría que algún día pudiésemos analizar, usted y yo, la primacía, cuando se habla de la primacía Oh, de, claro. de Pedro Yo le Ximénez. propongo unos 4 encuentros y en 4 encuentros yo creo que puede haber más riquezas. Bueno. Entonces, porque es que de todas maneras, el que quiera ver la primacía, como no acordamos, y es justo, no acordamos, pero si era así, pues bueno, lo pueden buscar por YouTube, la enseñanza de la iglesia, y ustedes verán la primacía de Pedro en la iglesia. Y ahí está la explicación, cada momento que en la iglesia se reconocía a Pedro, como primero, por ejemplo, en el Concilio de Jerusalén, que todo el mundo estaba, y Pedro se paró y dijo. Vamos ahora a dejarle al hermano que va a hablar sobre el diezmo. Hermano, antes de hablar sobre el diezmo, debo recordarle a los hermanos que nos están viendo en las cámaras que hasta ahorita se integraron, él es el hermano Eduardo Gutiérrez, y yo soy Luis Toro, y estamos compartiendo. Y el tema que vamos a tocar es el tema del diezmo. Ustedes van a observar que el hermano, ojo, con las sagradas escrituras, nos va a demostrar que nosotros debemos guardar el diezmo, que tenemos que obligatoriamente guardar el diezmo, y tiene que ser obligatoriamente la 10ª parte. Y que ellos tienen en las Sagradas Escrituras la autorización de Dios para cobrar el diezmo. Si no lo demuestra con las Sagradas Escrituras, se le respeta, porque es nuestro hermano. Se le respeta. Pero ustedes van siguiendo los capítulos que él va a dar y los versículos que él va a dar. Y va a ver todo lo que él va a decir. Después va a escuchar los capítulos que yo voy a dar, los versículos que yo voy a dar. Y ustedes van a observar las dos. Pero eso sí, puede ser que yo les hable sin Biblia. Si yo les hablo sin Biblia, ustedes se dan cuenta y dicen, perdió el tiempo hablando sin Biblia. Si él habla sin Biblia, pues lo mismo. Y si habla con Biblia, da capítulo y versículo y va a decir por esto, por esto y por esto. Ustedes lo van a analizar. Y yo voy a dar capítulo y versículo y vamos a decir por esto, por esto y por esto. Ustedes lo van a analizar. La cuestión, hermano Eduardo, es que está en las cámaras, está grabado en las cámaras, que la gente quiere saber, y esto es lo que tenemos que dar, qué dice las Sagradas Escrituras sobre el diezmo. Si ustedes tienen permiso para cobrar el diezmo, me da capítulo y versículo. Si es obligatorio y si Jesucristo mandó a los apóstoles a cobrar el diezmo, me da capítulos y versículos. Y entonces así nosotros nos entendemos y no hay ningún problema. Si no lo hace, los ojos y los oídos de todos, tanto por internet como los presentes, están siguiendo y se van a dar cuenta que no fue lo que se esperaba.